¿Sabías que el primer asesinato registrado en la historia de la humanidad involucra a dos hermanos y una ofrenda que desató un conflicto eterno? Esta es la historia de Caín y Abel, un relato que trasciende el tiempo y nos ofrece una ventana a las profundidades más oscuras del corazón humano. ¿Qué puede llevar a un hermano a levantar la mano contra otro? ¿Es la envidia realmente capaz de corromper el alma al punto de cometer el acto más atroz? Desde el Génesis, la narrativa bíblica nos introduce en un drama fraternal cargado de simbolismo y lecciones morales profundas. Caín, el agricultor, y Abel, el pastor, no solo difieren en sus ofrendas, sino también en la esencia de sus corazones y actitudes. Esta divergencia es crucial y marca el inicio de un conflicto alimentado por una decisión divina que favorece una ofrenda sobre la otra. La aceptación de la ofrenda de Abel y el rechazo de la de Caín plantean preguntas sobre la justicia y el favor divinos. Estos eventos no solo destacan las diferencias entre los hermanos, sino que también establecen un precedente sobre las consecuencias del pecado y la responsabilidad moral. ¿Cómo es posible que un simple acto de ofrenda desencadene una serie de eventos que cambiarían para siempre la historia de una familia? La historia de Caín y Abel nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y moralidad que siguen vigentes hoy en día. A través de este examen, esperamos desentrañar no solo los detalles del conflicto, sino también las lecciones que podemos aprender sobre la justicia, el perdón y las consecuencias de nuestras acciones. Cada interpretación ofrece una nueva capa de comprensión sobre este relato fundamental. Adán y Eva, según el relato bíblico, representan la primera unión santificada por la presencia divina. Su matrimonio no solo simboliza el inicio de la humanidad, sino que establece un modelo de relaciones y obligaciones sagradas. En el contexto de su unión, los rituales y ofrendas que realizaron bajo la guía de ángeles destacan la importancia de lo sagrado en las acciones cotidianas. Este evento también introduce la intervención divina en los asuntos humanos de una manera muy personal. Los ángeles, como mensajeros de Dios, no solo entregan ofrendas, sino que también enseñan a Adán sobre cómo honrar a su esposa Eva. Estos actos de entrega y oración conjunta marcan el comienzo de una vida de compromiso y devoción mutua, aspectos que se reflejarán más tarde en los conflictos entre sus descendientes. La ofrenda de oro y almendras que Adán hace a Eva no es solo un acto de amor, sino una afirmación de la bendición divina sobre su unión. Este detalle, aunque menor, es significativo en el contexto del relato mayor de la humanidad, pues simboliza la pureza y la intención detrás de cada acción humana. Es aquí donde se plantan las semillas de lo que eventualmente se convertirá en el conflicto fraternal más infame de la historia bíblica. El casamiento de Adán y Eva establece un precedente para sus hijos, enseñándoles sobre la importancia de las ofrendas y la obediencia a las directrices divinas. Estos valores, transmitidos a través de generaciones, jugarán un papel crucial en la tensión entre Caín y Abel. La manera en que estos hermanos interpretan y actúan según las enseñanzas de sus padres será determinante en el desenlace trágico de su propia historia. La práctica de las ofrendas en la vida de Adán y Eva, y más tarde de Caín y Abel, es una representación profunda de la relación entre lo humano y lo divino. Desde el principio, las ofrendas no eran meramente rituales, sino expresiones de gratitud y devoción hacia el Creador. El hecho de que Adán instruya a sus hijos sobre cómo realizar estas ofrendas subraya la transmisión de valores espirituales esenciales. El acto de ofrecer produce una de las primeras diferenciaciones claras entre Caín y Abel. Mientras que Abel ofrece lo mejor de su rebaño, Caín opta por una ofrenda que, aunque sincera, no refleja la misma calidad de devoción.
Este detalle es crucial, pues Génesis 4:4 a 5 destaca que, mientras el Señor miró con favor la ofrenda de Abel, no miró con favor la de Caín. Este rechazo inicial es el catalizador de la creciente envidia y resentimiento de Caín hacia su hermano. Es importante entender que la ofrenda aceptada no es solo una cuestión de material, sino de la actitud del corazón. Abel, con un corazón puro y una disposición humilde, se alinea más estrechamente con la voluntad divina, mientras que Caín, aunque no completamente desviado, muestra signos de un corazón no totalmente entregado a los dictados de Dios. Este contraste entre los hermanos introduce un tema recurrente en la Escritura: la importancia de la intención interior sobre la acción exterior. Las ofrendas, por tanto, son más que rituales, son pruebas de fe y ventanas al alma de quien ofrece. La aceptación de una ofrenda por parte de Dios es, en sí misma, una forma de comunicación divina, indicando aprobación o desaprobación, lo que refuerza la lección de que lo que se ofrece y cómo se ofrece tiene profundas implicaciones espirituales y morales. Con el nacimiento de Caín y su hermana Lulúa, se introduce una nueva generación en la narrativa bíblica, marcando un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Caín, cuyo nombre significa adquirido, porque Eva dijo: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Génesis 4:1. Simboliza una nueva esperanza y también un nuevo conjunto de desafíos para la primera familia. Lulúa, a menudo menos mencionada, representa la belleza y la continuidad de la familia, pero su papel en la historia de Caín y Abel es crucial, ya que más tarde se convierte en un punto central en las motivaciones de Caín. Su belleza y la preferencia percibida que Abel podría recibir en futuros arreglos matrimoniales se convierte en otro catalizador para la discordia entre los hermanos. Desde su nacimiento, Caín y Lulúa fueron consagrados con ofrendas, lo que demuestra la continuidad de las prácticas espirituales enseñadas por Adán. Estos rituales no solo buscaban bendiciones divinas sobre los niños, sino que también servían como una forma de enseñarles sobre la presencia y las expectativas de Dios. Cada ofrenda y cada ritual estaba imbuido de significados y enseñanzas, preparando a estos niños para su rol en el gran esquema de la humanidad. El desarrollo de Caín, desde su nacimiento hasta su infancia, muestra cómo las influencias tempranas y las enseñanzas de los padres pueden moldear, pero no determinar completamente, el carácter de una persona. A pesar de las intenciones de Adán y Eva, las elecciones personales de Caín eventualmente lo llevan por un camino marcado por la tragedia y el conflicto, destacando el tema del libre albedrío y la responsabilidad personal en la narrativa bíblica. Abel, cuyo nombre lleva connotaciones de aliento o vanidad en algunos contextos bíblicos, contrasta marcadamente con su hermano tanto en temperamento como en destino. Desde su nacimiento, Abel se muestra como alguien cuyo corazón y acciones están más alineados con las enseñanzas de sus padres y las expectativas divinas. Su disposición a ofrecer lo mejor de sí mismo, tanto en términos de ofrendas físicas como espirituales, lo coloca en una posición de favor divino. Aclía, la hermana gemela de Abel, aunque menos destacada en muchas narrativas, acompaña a su hermano en la trama, sugiriendo un paralelo en la manera en que ambos hermanos pueden haber compartido ciertas virtudes y valores. Su existencia también plantea preguntas sobre el rol de las mujeres en las narrativas bíblicas y su participación en los rituales y decisiones familiares. La relación entre Abel y Aclia y su comparación con Caín y Lulúa subraya aún más las diferencias entre los hermanos. Mientras que Abel y Aclia parecen seguir más de cerca el camino de la rectitud y la obediencia,
Caín lucha con sentimientos de inferioridad y rencor, lo que eventualmente lo lleva a cuestionar y desafiar las normas y expectativas familiares y divinas. La historia de Abel no solo es un testimonio de la obediencia y la fe, sino también una premonición de su trágico destino. Su capacidad para atraer el favor divino a través de sus acciones y su corazón puro es central en la historia, pero también lo hace objeto de la envidia y la animosidad de Caín. Este contraste entre los hermanos no solo alimenta la trama principal, sino que también ofrece lecciones vitales sobre las consecuencias de nuestras elecciones y la naturaleza de la justicia divina. Caín y Abel, aunque criados bajo las mismas enseñanzas y valores, divergieron significativamente en sus caracteres y en la forma en que internalizaron las lecciones de sus padres. Caín, siendo el mayor, mostró desde temprano una tendencia a la obstinación y al deseo de control, mientras que Abel se destacó por su mansedumbre y disposición para seguir las directrices divinas y paternas sin cuestionar. La narrativa bíblica, especialmente en Génesis 4.7, donde Dios advierte a Caín que el pecado está acechando y que debe dominarlo, resalta la lucha interna dentro de Caín. Este versículo no solo muestra la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, sino también su deseo de guiar a Caín hacia el arrepentimiento y la corrección de su camino. Sin embargo, la elección final siempre queda en manos del individuo, marcando un punto crítico en la historia de la humanidad sobre la responsabilidad personal y la libertad de elección. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Abel, por otro lado, parece tener una conexión más natural y sincera con las enseñanzas espirituales. Su enfoque en la calidad de las ofrendas y su disposición para ofrecer lo mejor sin reservas demuestra una comprensión más profunda de lo que Dios valora. Este contraste no solo prepara el escenario para el eventual conflicto, sino que también sirve como un reflejo de los desafíos espirituales que todos los seres humanos enfrentan. El desarrollo de sus caracteres es esencial para entender la tragedia que sigue. Mientras que Abel vive en armonía con su fe, Caín se ve constantemente atrapado en una batalla interna donde sus emociones y deseos terrenales a menudo eclipsan su juicio moral. Esta dicotomía entre los hermanos es un eje central de la narrativa y enfatiza la importancia de las elecciones individuales en la conformación de nuestro destino. Las ofrendas de Caín y Abel no fueron solo actos rituales, sino manifestaciones de sus corazones y sus relaciones con Dios. Abel, eligiendo lo mejor de su rebaño, simbolizó su total entrega y reverencia hacia su Creador. En contraste, la ofrenda de Caín, aunque cumplidora, carecía de la misma profundidad de fe y devoción, lo que se reflejaba en la calidad y el espíritu de su obsequio. Esta diferencia en las ofrendas es crucial, como se relata en Génesis 4:4-5, donde la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel sobre la de Caín es evidente.
Este favoritismo divino no se basa en la arbitrariedad, sino en una profunda valoración de la sinceridad y la integridad. La reacción de Caín ante el rechazo divino revela su incomprensión de estos principios espirituales y prefigura su camino hacia el resentimiento y la violencia. El acto de ofrendar, por lo tanto, se convierte en un prisma a través del cual se evalúan y revelan los verdaderos caracteres de Caín y Abel. La aceptación de una ofrenda por parte de Dios no es solo un reconocimiento de la ofrenda en sí, sino también una validación del corazón del oferente. Es este entendimiento lo que Abel posee en abundancia y lo que Caín, lamentablemente, no logra percibir completamente. A través de este episodio, la Escritura nos enseña sobre la importancia de la intención detrás de nuestras acciones. No es suficiente cumplir con los rituales. Lo que importa es el espíritu con el que se realizan. Esta lección, impartida a través de las acciones de Caín y Abel, resuena a través de los siglos, recordándonos que nuestras acciones exteriores deben reflejar una fe y una devoción interiores genuinas. La envidia y el resentimiento de Caín hacia Abel comenzaron a manifestarse en pequeñas disputas y diferencias en su comportamiento diario. Estas tensiones fraternales son ilustrativas de cómo los sentimientos no resueltos y las percepciones de injusticia pueden escalar, afectando no solo las relaciones personales, sino también la posición espiritual de los individuos. Estos conflictos, aunque inicialmente menores, establecieron un patrón de interacción entre Caín y Abel. Caín, sintiéndose menospreciado y rechazado, a menudo encontraba maneras de subvertir o desafiar las acciones o intenciones de Abel, quien por su parte se esforzaba por mantener una relación pacífica y respetuosa, tanto con su hermano como con sus padres. El descontento de Caín culmina en un evento crucial donde, durante una de sus ofrendas, su resentimiento se hace palpable. Este episodio, no detallado explícitamente en las Escrituras, pero implícito en la dinámica de su relación, muestra cómo Caín empieza a distanciarse emocional y espiritualmente de Abel y de las enseñanzas de sus padres. Este alejamiento no solo presagia el trágico desenlace de su relación, sino que también refleja un conflicto interno más profundo dentro de Caín, que lucha entre su conocimiento del bien y del mal y su incapacidad para alinear sus sentimientos y acciones con ese conocimiento. Este conflicto interno es un tema universal en las narrativas humanas y resalta la lucha eterna entre los deseos personales y los principios morales y espirituales. Antes de continuar, te invito a compartir este video con alguien que te importe. Nuestra gran misión es esparcir la palabra del Señor y muchas personas aún no tienen acceso al contenido adecuado. Envíalo a un grupo de WhatsApp o compártelo en Facebook. Estoy seguro de que será enriquecedor. Si disfrutas de videos como este, escribe abajo "Quiero más" en los comentarios. Así sabré que te gusta y prepararé más contenido similar. Ahora, regresemos al tema principal. La intervención de una fuerza maligna en la forma de Satanás añade otra capa de complejidad al conflicto entre Caín y Abel. Según las Escrituras y apócrifos, Satanás se aparece a Caín en momentos de gran vulnerabilidad, ofreciendo consuelo a través de la manipulación y la mentira. Esta influencia nefasta se aprovecha de las inseguridades y los resentimientos preexistentes de Caín, empujándolo hacia un camino de destructividad. Satanás, descrito en diversas fuentes como el gran engañador, juega un papel crucial en la historia de Caín y Abel, al exacerbar los sentimientos negativos de Caín y distorsionar su percepción de la realidad. A través de promesas vacías y consejos maliciosos, Satanás intenta desviar a Caín de cualquier posibilidad de reconciliación o redención.
Este encuentro no solo revela la susceptibilidad de Caín a la influencia externa, sino también la presencia de batallas espirituales más allá de la comprensión humana. La figura de Satanás en esta narrativa no es solo un antagonista, sino también un símbolo de las tentaciones y desafíos espirituales que todos los seres humanos enfrentan. La interacción entre Caín y esta entidad maligna ilustra cómo las fuerzas externas pueden aprovechar nuestras debilidades internas y cómo nuestras decisiones en momentos de debilidad pueden tener consecuencias devastadoras. Este aspecto de la historia resalta la importancia de la vigilancia espiritual y la resistencia a las influencias que buscan desviarnos de nuestro camino moral y espiritual. La manipulación de Satanás alcanza su clímax cuando convence a Caín de que sus padres, Adán y Eva, favorecen a Abel de manera injusta. Este engaño se basa en distorsiones y medias verdades que explotan los temores más profundos de Caín, principalmente su miedo a ser menospreciado y su resentimiento por la aparente injusticia en el trato que recibe de sus padres y de Dios. Satanás insinúa que Abel será el único merecedor de bendiciones y honores, incluyendo el derecho a casarse con Lulúa, la hermana que Caín también ama. Esta mentira es particularmente efectiva porque toca directamente el corazón y los deseos personales de Caín, incitando aún más su ira y celos hacia Abel. El ciúme, alimentado por las mentiras de Satanás, se convierte en un veneno que corroe el alma de Caín. Este sentimiento no solo deteriora su relación con Abel, sino que también distorsiona su percepción de todas sus interacciones familiares y espirituales. Caín comienza a ver a Abel no como a un hermano, sino como a un rival que debe ser eliminado para restaurar lo que Caín percibe como equilibrio y justicia. La trama de Satanás culmina en el acto final y más desastroso de manipulación, empujando a Caín hacia la decisión de matar a Abel. Este paso no es solo un testimonio de la profundidad de la influencia de Satanás, sino también un reflejo de cómo el ciúme y la envidia, cuando se dejan sin control, pueden llevar a actos de violencia extrema. Este punto de la narrativa no solo es crucial para entender la tragedia de Caín y Abel, sino que también sirve como una advertencia eterna sobre los peligros de permitir que las emociones negativas dominen nuestras acciones. Adán, consciente de las tensiones crecientes entre sus hijos, intenta mediar y guiarlos a través de decisiones significativas, incluyendo los arreglos matrimoniales. Adán propone un plan de matrimonio que, aunque bien intencionado, inadvertidamente enciende aún más el fuego del resentimiento de Caín. La idea era unir a Abel con Lulúa y a Caín con Aclia, creando alianzas familiares que, en teoría, deberían fortalecer los lazos fraternales y familiares. Esta decisión refleja una práctica común de la época, buscando mantener la unidad y la pureza dentro de la familia extendida, una norma cultural que tenía profundas implicaciones sociales y espirituales. Sin embargo, en el contexto de los conflictos existentes, esta estrategia resulta ser contraproducente. Caín percibe esto como una afrenta personal y una confirmación de sus temores de ser menospreciado en favor de Abel. Adán y Eva, aunque guiados por la sabiduría y la experiencia, no logran anticipar completamente las consecuencias emocionales y psicológicas de sus decisiones en Caín. Este episodio destaca la complejidad de la paternidad y las decisiones familiares, especialmente en un contexto donde las emociones y los conflictos internos juegan un papel tan crítico. El papel de Adán como padre y líder espiritual es fundamental, pero también es un recordatorio de que incluso las decisiones tomadas con las mejores intenciones pueden tener resultados inesperados.
Este aspecto de la historia subraya la importancia de la comunicación y la comprensión dentro de la familia, así como las dificultades inherentes a la gestión de los conflictos fraternales. La ira de Caín alcanza un punto crítico cuando confronta a Eva, acusándola de favorecer a Abel y de conspirar para casarlo con Lulúa. Este enfrentamiento es intenso y revelador, mostrando la profundidad de la desesperación y el aislamiento emocional de Caín. Las acusaciones contra su madre son un grito de dolor tanto como de ira, evidenciando una ruptura profunda en su relación con sus padres. Eva, por su parte, queda devastada por estas acusaciones, sintiendo el peso de la desintegración familiar. Este momento es crucial, ya que muestra cómo los malentendidos y la falta de comunicación pueden llevar a percepciones distorsionadas y conflictos destructivos. La interacción entre Caín y Eva también ilustra el impacto emocional que los conflictos familiares tienen en todos los miembros de la familia, no solo en los directamente involucrados. La confrontación es un punto de no retorno para Caín, quien se siente completamente alienado y malinterpretado por su familia. Esta percepción de aislamiento y rechazo contribuye significativamente a su creciente resentimiento y justifica, en su mente, las acciones extremas que más tarde considerará. Este episodio también refleja temas más amplios de injusticia percibida y la lucha por el reconocimiento y la aceptación dentro de la dinámica familiar. Temas que resuenan a lo largo de la historia humana y que son particularmente potentes en el contexto bíblico. La culminación de los conflictos internos y externos de Caín se manifiesta durante otra ronda de ofrendas, donde su ofrenda es nuevamente rechazada por Dios. Esta segunda rechazo es devastador para Caín, consolidando su creencia de que está destinado a ser menospreciado y desfavorecido, tanto divina como familiarmente. La rechazo de su ofrenda, detallada en Génesis 4:5, donde no se miró con favor la ofrenda de Caín, actúa como un catalizador para la ira y la frustración acumuladas de Caín. Este evento no solo es un rechazo de su sacrificio material, sino también un rechazo simbólico de Caín como individuo, exacerbando su sensación de aislamiento y desesperación. Este momento es crucial para entender la psicología de Caín. Se siente no solo rechazado por su familia, sino también por Dios, lo que le lleva a cuestionar su lugar en el mundo y la validez de las enseñanzas y valores con los que ha crecido. Este rechazo divino se convierte en la justificación final en su decisión de actuar contra Abel, como un medio para reafirmar su valor y presencia en un mundo que percibe como injusto. La reacción de Caín a este rechazo también subraya la importancia de la aceptación y el reconocimiento en la formación de nuestra autoestima y nuestras acciones. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, este episodio enseña sobre la gravedad de la envidia y la ira, y cómo pueden distorsionar nuestra percepción y nuestras relaciones. En contraste con la experiencia de Caín, la ofrenda de Abel es recibida con favor por Dios, un hecho que se destaca en Génesis 4:4, donde se menciona que miró con favor a Abel y a su ofrenda. Esta aceptación no solo refuerza la posición de Abel dentro de la dinámica familiar, sino que también valida su enfoque y su corazón hacia Dios y sus enseñanzas. La aceptación de su ofrenda es una fuente de consuelo y afirmación para Abel, quien, a diferencia de su hermano, parece encontrar una conexión más profunda y sincera con los preceptos espirituales de su fe. Este evento fortalece su resolución y su compromiso con sus valores, al mismo tiempo que inadvertidamente contribuye a la creciente brecha entre él y Caín.
Este episodio también sirve como un recordatorio de que las bendiciones divinas a menudo pueden ser percibidas de manera diferente por aquellos que las rodean, a veces siendo vistas como favoritismos o injusticias por otros. La forma en que Abel maneja este favor divino es con humildad y gratitud, características que lo definen y lo distinguen claramente de Caín. La aceptación de la ofrenda de Abel también plantea preguntas más amplias sobre la justicia y la equidad divina, temas que han sido objeto de debate y reflexión teológica a lo largo de los siglos. Este contraste entre la recepción de las ofrendas de los dos hermanos ilustra la complejidad de la relación humana con lo divino y cómo las percepciones de justicia pueden variar ampliamente, dependiendo de nuestras experiencias personales y espirituales. A medida que Abel recibe reconocimiento y favor, Caín se siente cada vez más aislado y menospreciado, tanto por su familia como por Dios. Este aislamiento se convierte en un caldo de cultivo para el resentimiento y la planificación de actos que esperaba cambiarían su situación. Caín comienza a retirarse no solo emocionalmente, sino también físicamente, evitando las interacciones que una vez valoró. Este alejamiento es un aspecto crucial de la narrativa, ya que muestra cómo el aislamiento puede afectar la percepción de una persona y su toma de decisiones. Caín, consumido por su percepción de injusticia y desequilibrio, comienza a ver cada acción y cada evento a través de la lente de su resentimiento, lo que distorsiona aún más su juicio y sus interacciones con los demás. El aislamiento de Caín es tanto una respuesta a sus experiencias como un mecanismo de defensa, protegiéndose de más rechazos y dolor. Sin embargo, este retiro también lo priva de las perspectivas y el apoyo que podrían haberle ayudado a ver más allá de su dolor y frustración. En este contexto, el aislamiento no solo es físico, sino también emocional y espiritual, cortando a Caín de las fuentes de consuelo y guía que más necesita. La elección de Caín de aislarse es un punto de inflexión en la historia, ya que marca el comienzo de su camino hacia la decisión trágica de matar a Abel. Este aislamiento se convierte en un refugio en el que Caín puede alimentar sus pensamientos más oscuros sin intervención, un lugar donde la ira y la planificación pueden tomar forma sin el moderador de la comunidad o la familia. Este episodio subraya la importancia de la comunidad y el apoyo en la prevención del deterioro moral y psicológico. En el gran esquema de las enseñanzas bíblicas, la historia de Caín y Abel no solo nos habla de la ira y la envidia, sino también de la necesidad de conexión y apoyo en tiempos de crisis. La falta de este soporte en la vida de Caín es una de las muchas tragedias de esta historia, que culmina en un acto de violencia que cambia irrevocablemente la dirección de su vida y la de su familia. La creciente animosidad de Caín hacia su hermano Abel finalmente lo lleva a concebir un plan definitivo: matar a Abel. Esta decisión no surge de un impulso momentáneo, sino de un proceso prolongado de resentimiento y aislamiento. Caín, sintiéndose marginado y desesperado por afirmar su lugar y valor dentro de la familia, ve en el acto extremo de violencia una forma de rectificar lo que percibe como una serie de injusticias contra él. La conspiración para matar a Abel es un reflejo de la profundidad del deterioro moral y espiritual de Caín. A medida que sus planes toman forma, Caín se aleja aún más de los valores y enseñanzas de sus padres. Este acto premeditado es un testamento sombrío a la influencia destructiva de la envidia y la ira no resueltas, y cómo estas emociones pueden llevar a decisiones que son irreversibles y devastadoras. Este episodio subraya la importancia de enfrentar y resolver conflictos internos antes de que escalen a acciones irrevocables. En la historia de Caín y Abel,
vemos el resultado trágico de permitir que el resentimiento y la ira se festeren sin control, culminando en un acto que rompe la familia y marca a Caín para siempre. La planificación y ejecución del asesinato de Abel también ilustran la naturaleza premeditada de la violencia de Caín. No es simplemente un acto de pasión, es el resultado de una deliberación y una decisión consciente, lo que hace que la acción sea aún más condenable y trágica. La profundidad de la traición de Caín no solo se mide por el acto de violencia en sí, sino también por la traición de los valores familiares y divinos que fueron enseñados a él desde su nacimiento. El día del asesinato de Abel por Caín es un momento crítico en la historia bíblica. Caín invita a Abel al campo, un lugar alejado de la supervisión y la seguridad de su hogar. Este acto premeditado revela el nivel de engaño y manipulación al que Caín está dispuesto a llegar para llevar a cabo su plan. En el campo, lejos de los ojos de sus padres y de cualquier otro que pudiera intervenir, Caín confronta a Abel. Los detalles de su confrontación son escasos, pero el resultado es conocido. Caín mata a Abel, cometiendo el primer asesinato registrado en las Escrituras. Este acto no solo es significativo por ser el primero de su tipo, sino también por lo que representa, la ruptura definitiva de la fraternidad y la inocencia humana. Este momento es trágico no solo por la pérdida de Abel, sino también por la completa transformación de Caín de un hermano a un asesino. La magnitud de su acción refleja la profundidad de su desesperación y su alienación, mostrando cómo la falta de resolución de conflictos internos y emocionales puede llevar a consecuencias catastróficas. La muerte de Abel marca un punto de inflexión en la narrativa bíblica sobre el pecado y la redención. A través de este acto se establecen temas de culpa, castigo y la posibilidad de redención que resonarán a lo largo de toda la Biblia. La historia de Caín y Abel se convierte en un referente para discusiones sobre la justicia divina y la moralidad humana. Las últimas palabras de Abel, si bien no están registradas específicamente en las Escrituras, pueden imaginarse como un llamado a la conciencia de Caín. En el momento de su muerte, Abel representa la víctima inocente, cuya vida es truncada por la envidia y la ira desmedida de su hermano. Estas palabras imaginadas pueden ser un reflejo del shock y la traición que Abel siente, no solo por el acto de violencia en sí, sino por venir de alguien a quien amaba y confiaba. Este momento es crucial para entender la profundidad del acto de Caín y el impacto emocional y espiritual que tiene en ambos hermanos. La muerte de Abel también plantea preguntas sobre el perdón y la redención. Aunque Abel es la víctima, su muerte sirve como un catalizador para las lecciones que se extraerán más tarde en las Escrituras sobre el perdón y la gracia. En este sentido, Abel no solo es una víctima, sino también un mártir cuya muerte tiene implicaciones espirituales que van más allá de su vida individual. Después de matar a Abel, Caín intenta ocultar el cuerpo, pero la tierra creada por Dios para sustentar la vida rechaza aceptar la sangre de Abel. Este rechazo es simbólico y literal. Simboliza la aversión de la creación misma hacia el acto de violencia y el pecado de Caín. La tierra que rechaza la sangre de Abel es un poderoso testimonio contra Caín. Este acto de la naturaleza demuestra que no se puede ocultar el pecado. Siempre habrá evidencia y siempre habrá consecuencias. Este rechazo también reafirma el papel de la tierra como una entidad sagrada en la creación, que no comparte ni sostiene el pecado. Este episodio no solo subraya la gravedad del acto de Caín, sino que también ilustra un principio fundamental en muchas tradiciones espirituales y éticas, que la justicia, de alguna manera y en algún momento, se manifestará,
y que las acciones injustas serán enfrentadas y rechazadas incluso por la tierra misma. Después del asesinato, Dios confronta a Caín preguntándole por Abel. La respuesta de Caín, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?, se ha convertido en una frase icónica que encapsula la negación y el desentendimiento de la responsabilidad personal. Esta interacción entre Caín y Dios es crítica, ya que no solo aborda el crimen, sino también la actitud de Caín hacia sus acciones. Dios entonces castiga a Caín, no solo por el asesinato, sino también por su falta de arrepentimiento y responsabilidad. La maldición de Caín lo marca para siempre y lo destierra de la tierra que trabajaba, condenándolo a una vida de vagancia y desolación. Esta punición no es solo una retribución por el asesinato, sino una lección sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la responsabilidad y el arrepentimiento. La punición de Caín también tiene un componente de misericordia divina. Aunque marcado y castigado, Caín recibe la protección de Dios contra aquellos que podrían matarlo. Este acto de misericordia subraya la complejidad de la justicia divina, que equilibra la retribución con la compasión, incluso en el caso de transgresiones graves. Este segmento de la historia subraya temas centrales en la teología bíblica: la justicia, la misericordia y la redención. A través del castigo de Caín, se nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias profundas, pero también que existe la posibilidad de misericordia, incluso en nuestras faltas más graves. Después de ser marcado por Dios, Caín se convierte en un vagabundo, condenado a una vida de errancia lejos de su tierra natal. Este exilio no solo es físico, sino también espiritual, reflejando su separación de la comunidad y de la presencia divina con la que una vez convivió. La vida de Caín en el exilio es una manifestación de las profundas consecuencias del pecado y cómo éste puede alterar irrevocablemente el curso de una vida. El exilio de Caín también simboliza el alejamiento del favor divino y la pérdida de la protección y la prosperidad que una vez disfrutó. A lo largo de su vida errante, Caín experimenta no solo la soledad física, sino también una profunda alienación emocional y espiritual. Este aislamiento es un reflejo del abismo que sus propias acciones han creado entre él y el resto de la humanidad, así como entre él y Dios. Este período en la vida de Caín es crucial para entender la narrativa de la redención y la caída en la teología bíblica. A través de Caín, aprendemos cómo las acciones guiadas por emociones destructivas pueden llevar a una vida de sufrimiento y alienación, subrayando la importancia de buscar reconciliación y redención. El exilio no termina con la muerte de Caín, sino que se perpetúa en su descendencia, creando un legado de separación y conflicto que afecta a generaciones futuras. Este aspecto de la historia resalta cómo las consecuencias de nuestros actos pueden extenderse mucho más allá de nuestro propio tiempo y vida, afectando a muchos otros. La muerte de Abel y el subsecuente exilio de Caín causan un profundo dolor en Adán y Eva, quienes deben enfrentar la pérdida no solo de un hijo, sino también la esencial alienación del otro. El duelo de Adán y Eva es un reflejo de las profundas heridas que los conflictos familiares pueden infligir, subrayando la fragilidad y la complejidad de las relaciones familiares. En su dolor, Adán y Eva también experimentan una profunda reflexión sobre su propio rol en los eventos que condujeron al trágico desenlace. Este momento de introspección es crucial para entender la dinámica de la culpa y la responsabilidad en las narrativas familiares, y cómo los padres procesan el dolor relacionado con los errores y las elecciones de sus hijos. La manera en que Adán y Eva manejan su duelo
también ofrece lecciones sobre la resiliencia y la capacidad de continuar después de una pérdida devastadora. A pesar de su dolor, ellos encuentran la fuerza para seguir adelante, buscando consuelo en su fe y en los demás hijos que tendrán, quienes representan una nueva esperanza y una oportunidad para redimir las tragedias del pasado. Este segmento de la historia ilustra la importancia de la comunidad y el apoyo en tiempos de crisis. A través de Adán y Eva vemos cómo el apoyo mutuo y la fe compartida pueden ofrecer un camino hacia la sanación y la reconciliación, incluso en las circunstancias más dolorosas. La muerte de Caín, según algunas tradiciones, ocurre de manera irónica y simbólica. Muere de la misma manera que mató a su hermano golpeado por una piedra. Esta muerte es a menudo vista como una forma de justicia poética, donde Caín finalmente enfrenta el mismo destino que él impuso a Abel, reflejando el principio bíblico de ojo por ojo. Este final para Caín no solo es una resolución de su arco narrativo, sino que también sirve como un comentario sobre la justicia y la inevitabilidad del castigo por los pecados. A través de la muerte de Caín, la narrativa bíblica enfatiza que no se pueden escapar las consecuencias de nuestros actos y que la justicia, de alguna manera, prevalecerá. La manera en que Caín muere también refuerza la idea de que la violencia engendra violencia y que los caminos de destrucción y daño eventualmente conducen a la autodestrucción. Este es un tema recurrente en muchas tradiciones éticas y espirituales y es central en la enseñanza moral de esta historia. El legado de Caín se perpetúa a través de su descendencia, quienes, según las narrativas bíblicas y apócrifas, continúan los caminos de su padre en varios aspectos. La línea de Caín es a menudo representada como una continuación de su violencia, desobediencia y alejamiento de Dios, ilustrando cómo los rasgos y las decisiones de una generación pueden influenciar a las siguientes. Esta parte de la historia explora cómo los legados familiares se construyen y perpetúan. A través de la descendencia de Caín se subraya la importancia de las influencias paternas y el ambiente en la formación de caracteres y destinos. Esta narrativa también es un recordatorio de que la redención es posible, que los ciclos de maldad pueden romperse con decisiones conscientes y acciones redentoras. La historia de la descendencia de Caín también plantea preguntas sobre la responsabilidad y la autonomía individual. Aunque marcados por el legado de su antepasado, cada miembro de su linaje tiene la capacidad de elegir un camino diferente, destacando la lucha entre el destino y el libre albedrío. La historia de Caín y Abel es rica en lecciones teológicas y morales. A través de su narrativa se exploran temas como la envidia, la ira, el perdón, la justicia y la redención. Estas lecciones son fundamentales para la comprensión bíblica de la naturaleza humana y la relación entre el hombre y lo divino. La reflexión teológica sobre este primer asesinato nos invita a considerar cómo gestionamos nuestros propios conflictos internos y relaciones. La historia nos enseña la importancia de confrontar nuestros sentimientos negativos y buscar la reconciliación, tanto con los demás como con nosotros mismos. La narrativa de Caín y Abel nos recuerda la necesidad de la misericordia y el perdón en nuestras vidas. A pesar de la gravedad del pecado de Caín, la protección que Dios le ofrece después de su castigo es un testimonio de la posibilidad de misericordia y compasión en el marco de la justicia divina. La historia de Caín y Abel trasciende su contexto bíblico para tocar aspectos de la justicia, la ética y la conducta humana que son relevantes en la sociedad moderna. La interpretación contemporánea de esta narrativa puede enfocarse en cómo gestionamos la envidia y la competencia, especialmente en un mundo que a menudo valora el éxito material y el estatus sobre la integridad y la bondad.
La reflexión sobre Caín y Abel nos impulsa a examinar nuestras propias vidas y nuestras comunidades. ¿Cómo reaccionamos ante el éxito de los demás? ¿Cómo manejamos nuestros sentimientos de rechazo o inferioridad? ¿Y cómo estos sentimientos pueden llevarnos a actuar de manera destructiva hacia nosotros mismos o hacia los demás? La historia ofrece una advertencia sobre las consecuencias de permitir que la ira y la envidia dirijan nuestras decisiones y acciones. Esta historia antigua nos desafía a pensar en la responsabilidad que tenemos hacia nuestros hermanos. No solo los hermanos de sangre, sino también nuestros vecinos y colegas. Y cómo nuestras acciones afectan a la comunidad más amplia. Nos invita a buscar formas de resolver conflictos que refuercen la cohesión y el bienestar común, en lugar de descomponerlos. La historia también tiene implicaciones en el contexto de la justicia y la rehabilitación. Explora las tensiones entre la justicia retributiva y la misericordia, un tema crucial en los debates modernos sobre el sistema de justicia penal y cómo debería tratar a los que transgreden las normas sociales. Revisitar la historia de Caín y Abel nos permite explorar temas fundamentales sobre la naturaleza humana y las dinámicas sociales. Esta narrativa bíblica, rica en simbolismo y lecciones morales, continúa ofreciendo perspectivas valiosas sobre cómo enfrentar y transformar nuestros impulsos más oscuros en algo que puede ser constructivo y redentor. La historia subraya la importancia de la autorreflexión y la necesidad de buscar la verdad y la reconciliación en nuestras relaciones. Nos recuerda que, aunque todos estamos sujetos a emociones negativas y a veces dañinas, tenemos la capacidad de superar estos desafíos a través de la comprensión, la empatía y el perdón. En última instancia, la historia de Caín y Abel nos enseña sobre la redención y la esperanza. A pesar de las tragedias que puedan ocurrir, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo y la oportunidad de aprender de nuestros errores. Es una llamada a cada uno de nosotros para vivir conscientemente y con consideración hacia los demás, buscando construir en lugar de destruir. Con estas reflexiones y análisis, espero haber proporcionado una exploración completa y profunda de la historia de Caín y Abel, resaltando su relevancia continua y las lecciones perdurables que ofrece para nosotros hoy. En el día de hoy abordaremos un misterio fascinante que ha confundido tanto a académicos como a creyentes a lo largo de los años. La historia de Caín, ampliamente reconocido como hijo de Adán y Eva, podría revelar aspectos más profundos de lo que inicialmente se pensaba. Existen teorías fundamentadas en exhaustivos estudios teológicos y bíblicos que sugieren que Caín podría no ser el hijo biológico de Adán. ¿Cómo podría ser esto posible, dado que, según lo entendido, en los comienzos solo Adán y Eva habitaban el mundo? Nuestra exploración nos llevará a través de distintas interpretaciones bíblicas y teológicas que cuestionan la narrativa convencional. Examinaremos textos, simbolismos y metáforas en la Biblia que podrían revelar pistas acerca de la verdadera paternidad de Caín. Nuestro fin es entender mejor las consecuencias de esta teoría y cómo podría alterar nuestra percepción de la historia bíblica. Antes de seguir adelante, te invito a compartir este análisis revelador con alguien querido, ya sea por WhatsApp o Facebook. Como fieles, nuestro deber es extender las enseñanzas de nuestro Señor a cuantas más personas mejor. Si deseas seguir el camino de Dios y disfrutas de contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús", y así sabré que estás interesado en más estudios como este. La figura de Caín, como veremos, admite múltiples niveles de interpretación que vale la pena considerar. Caín, conocido por ser el primer homicida, ha sido siempre una figura enigmática que ha generado numerosas interrogantes. Pero,
¿Y si Caín no fuera realmente hijo de Adán? ¿Qué implicaciones tendría esta posibilidad para nuestra interpretación de la historia bíblica? Vamos a explorar estas preguntas y desentrañar las complejidades de esta teoría polémica. La hipótesis de que Caín no sea el hijo biológico de Adán desafía la narrativa tradicional de la Biblia. Esta perspectiva se sustenta en una lectura más detallada y contextual de los textos sagrados, considerando simbolismos e interpretaciones teológicas. Algunos eruditos plantean que Caín podría ser descendiente de la serpiente, un ente que en el jardín del Edén representa a Satanás. Para comprender esta teoría, es esencial analizar el papel de la serpiente en el jardín del Edén. La serpiente, descrita como el más astuto de todos los seres vivos, engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido. De acuerdo con ciertos teólogos, esta serpiente no era simplemente un animal, sino una manifestación de Satanás. Esto sugiere que su interacción con Eva podría haber sido más significativa de lo que parece a simple vista. La teoría sugiere que la serpiente, en su calidad de Satanás, pudo haber mantenido una relación íntima con Eva, resultando en el nacimiento de Caín. Esta interpretación recibe apoyo de ciertos pasajes bíblicos que, bajo esta nueva luz, indican una conexión más íntima entre la serpiente y Eva. Si Caín proviene realmente de la serpiente, esto podría explicar su naturaleza violenta y transgresora, en contraste con la de Abel. Hoy indagaremos en un enigma que ha capturado la atención de estudiosos y creyentes por siglos: la verdadera procedencia de Caín, el cual es mencionado en las Sagradas Escrituras como alguien del maligno. Según el primer epístola de Juan, capítulo 3, versículo 12, se afirma: «No seamos como Caín, que pertenecía al maligno y asesinó a su hermano». Este fragmento respalda la noción de que Caín podría tener un origen distinto, tal vez relacionado con la serpiente, marcando una clara diferencia con la esencia de Abel. Abordar esta hipótesis nos impulsa a reevaluar la historia de Caín bajo una luz diferente. Si realmente Caín no es descendiente de Adán, sino de la serpiente, esto modifica radicalmente nuestra interpretación de la narrativa bíblica. La eterna batalla entre el bien y el mal, simbolizada en el conflicto entre Caín y Abel, adquiere entonces nuevas dimensiones y complejidades. Tradicionalmente, la Biblia posiciona a Caín como el primogénito de Adán y Eva, y le atribuye el sombrío título de primer asesino, tras matar a su hermano Abel, movido por la envidia. Este relato es uno de los más emblemáticos y se ha utilizado frecuentemente para ilustrar las facetas más oscuras de la naturaleza humana y las consecuencias del pecado. Sin embargo, un análisis más detenido revela múltiples detalles susceptibles de diversas interpretaciones. En el libro de Génesis, capítulo 4, se narra el nacimiento de Caín. Y Adán conoció a Eva, su esposa. Ella concibió y dio a luz a Caín, diciendo: «He obtenido un hombre con ayuda del Señor». Este versículo es comúnmente interpretado como evidencia de que Caín es hijo de Adán. No obstante, algunos teólogos argumentan que el uso del lenguaje aquí es ambiguo y podría indicar otra realidad. La expresión «he obtenido un hombre con ayuda del Señor» puede interpretarse de diversas maneras. Algunos estudiosos sugieren que esto podría señalar una intervención divina, mientras que otros ven en ello un simbolismo más complejo. La falta de una mención explícita de Adán como padre de Caín en este pasaje específico plantea dudas y abre la puerta a otras posibles interpretaciones. La conflictiva relación entre Caín y Abel es fundamental en esta narrativa. Abel es descrito como justo y su ofrenda es aceptada por Dios, en contraste con la ofrenda de Caín, que es rechazada. Este rechazo desencadena en Caín el impulso de matar a su hermano, marcando así el comienzo de un ciclo de violencia y conflicto en la humanidad.
Si Caín no fuera hijo de Adán, esto podría explicar su sensación de aislamiento y rechazo inicial. Explorando estos matices en el relato tradicional de Caín, entendemos por qué la teoría alternativa sobre su paternidad ha cobrado fuerza. Al revisar los textos bíblicos con una mente abierta, podemos descubrir nuevas interpretaciones y profundizar en la comprensión de las complejidades de la historia de Caín y Abel. La Biblia, rica en simbolismos y metáforas, a menudo presenta desafíos para la interpretación literal de sus relatos. La historia de Caín y Abel, descrita en el libro de Génesis, es un ejemplo claro de una narrativa cargada de significado simbólico que merece ser analizada en profundidad para comprender mejor la teoría de que Caín quizás no sea hijo de Adán, lo que nos obliga a considerar el papel de los simbolismos en las Escrituras. Exploraremos hoy un simbolismo destacado en la narrativa bíblica, la representación de la serpiente en el jardín del Edén. Esta criatura no es simplemente un animal, sino que encarna a Satanás, el opositor de Dios. Esta interpretación está sustentada por versículos como Apocalipsis 12:9, que identifica a Satanás como la serpiente antigua. Este tipo de simbolismo revela que las narrativas bíblicas poseen significados más profundos de los que inicialmente se perciben. Otro simbolismo relevante es el del sacrificio. En la historia de Caín y Abel, los sacrificios que ambos presentan llevan un significado que trasciende el acto mismo. El sacrificio de Abel es aceptado por Dios al ser él justo, mientras que el de Caín es rechazado. Esto simboliza la disparidad esencial entre los hermanos y sus respectivas esencias. Si aceptamos que Caín podría ser hijo de la serpiente y no de Adán, este rechazo adquiere un nivel adicional de significado. La idea de dos linajes distintos, uno de Adán y otro de la serpiente, es un tema recurrente en la Biblia. En Génesis 3:15, Dios le advierte a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya». Este versículo alude a un conflicto perenne entre las fuerzas del bien y del mal, representadas por las progenies de Adán y de la serpiente. El empleo de metáforas en la Biblia también profundiza nuestra comprensión de estas historias. Por ejemplo, la marca de Caín puede interpretarse como una metáfora de la maldición que llevaba. Dicha marca no solo es un signo físico, sino un emblema de su alejamiento de Dios y su índole violenta. Al leer la Biblia con esta perspectiva, las historias de Caín y Abel se enriquecen con un simbolismo y significado complejos. La narrativa de Caín y Abel es central en el libro de Génesis y frecuentemente se considera como un arquetipo de la batalla entre el bien y el mal. Según la interpretación convencional, Caín y Abel son los primeros descendientes de Adán y Eva. No obstante, la hipótesis de que Caín no es biológicamente hijo de Adán arroja luz sobre esta historia desde una nueva perspectiva. Si reconocemos que Caín podría ser descendiente de la serpiente, esto altera fundamentalmente la relación entre los dos hermanos. Abel, justo y obediente, simboliza la descendencia legítima de Adán y Eva. Caín, por su parte, violento y rebelde, representa una progenie corrompida. Esta diferenciación podría explicar por qué Dios acepta el sacrificio de Abel y rechaza el de Caín, destacando la contraposición entre sus orígenes y naturalezas. Asimismo, la relación entre Caín y Abel se puede interpretar como un microcosmos de la lucha más amplia entre el bien y el mal. Abel y su sacrificio justo representan a aquellos que siguen la voluntad divina, mientras que Caín, con su homicidio de Abel, personifica a quienes se inclinan hacia la maldad y la rebeldía. Esta confrontación entre los hermanos es un reflejo del eterno conflicto entre las fuerzas divinas y satánicas en la historia bíblica. La respuesta de Adán y Eva ante la muerte de Abel también es relevante.
El nacimiento de Set, considerado reemplazo de Abel, subraya la continuación de la estirpe justa de Adán y Eva, resaltando la importancia de la pureza y la obediencia a Dios. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La incorporación de Set en la narrativa enfatiza que la descendencia de Adán debe ser preservada y protegida de las influencias malévolas representadas por Caín. Al revisar la historia de Caín y Abel bajo un nuevo enfoque, podemos apreciar la profunda carga simbólica y significativa de sus acciones y vidas. La posibilidad de que Caín no sea descendiente de Adán plantea un reto a nuestra interpretación tradicional de las Escrituras y nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la eterna contienda entre el bien y el mal. La variedad de interpretaciones bíblicas y teológicas sobre Caín y Abel es amplia y profundiza en complejidades no siempre evidentes. Tradicionalmente, Caín es visto como el primogénito de Adán y Eva, y el primer asesino tras el homicidio de su hermano Abel. No obstante, diversas lecturas sugieren capas adicionales de significado, incluida la teoría de que Caín podría no ser el hijo biológico de Adán. Expertos en teología han debatido que ciertos textos, como 1 Juan 3:12, donde se describe a Caín como del maligno, ofrecen pistas que podrían indicar un origen distinto para él. La negación divina de su ofrenda, seguida de su ira y violencia, también se interpretan como evidencia de una esencia corrompida. Otra perspectiva teológica propone que el conflicto entre Caín y Abel simboliza la lucha espiritual entre el bien y el mal. Esta interpretación identifica a Abel como emblema de la justicia y obediencia, mientras que Caín se asocia con la rebeldía y el pecado. Esta dicotomía no solo subraya el mensaje moral del relato, sino que también sugiere una mayor profundidad narrativa. Algunos estudiosos sugieren que la marca de Caín simboliza la división entre los seguidores del bien y del mal. Esta señal no representa únicamente un estigma físico, sino también la maldición que Caín lleva por su acto violento. Este simbolismo resalta la gravedad de su acción y su consecuente separación de Dios. Explorando estas interpretaciones variadas, se facilita la comprensión de la complejidad en la historia de Caín y Abel. La revisión teológica de las Escrituras nos revela múltiples niveles de significado, estimulando una reflexión más profunda sobre las implicaciones espirituales y morales de esta narrativa. Para profundizar en la teoría de que Caín podría no ser hijo de Adán, es esencial considerar el papel de la serpiente en el jardín del Edén. Descrita como la más astuta de todas las criaturas, la serpiente engañó a Eva para que consumiera el fruto prohibido, desempeñando un rol crucial en la caída de Adán y Eva y en la introducción del pecado en el mundo. De acuerdo con numerosas interpretaciones teológicas, la serpiente no es simplemente un animal, sino una manifestación de Satanás. Textos como Apocalipsis 12:9 y 22 describen a Satanás como la serpiente antigua, lo que refuerza la interpretación de que la figura en el jardín del Edén es una encarnación del mal.
Este enfoque otorga un papel más intrincado y significativo a la serpiente en la narrativa bíblica. La interacción entre Eva y la serpiente es fundamental en la hipótesis de que Caín pueda ser progenie de la serpiente. La astucia de la serpiente no se limitó a engañar a Eva, sino que también implicó una seducción que apunta a una conexión más profunda. Esta relación podría haber sido el origen de Caín, explicando así su tendencia a la violencia y su distanciamiento inicial de lo divino. La maldición que Dios impone a la serpiente tras el pecado original es reveladora. En Génesis 3:15, Dios advierte a la serpiente de la perpetua enemistad entre su descendencia y la de la mujer, augurando un conflicto eterno entre las fuerzas del bien y del mal, representadas por los descendientes de Adán y los de la serpiente. Si Caín realmente proviene de la serpiente, él encarnaría el aspecto maligno de esta disputa. Examinar el rol de la serpiente en el jardín del Edén nos permite profundizar en las implicaciones de la teoría sobre la paternidad de Caín. La serpiente, como emblema de Satanás, no solo introdujo el mal en el mundo, sino también en la estirpe humana, potencialmente a través de Caín, añadiendo una dimensión de complejidad a la narrativa bíblica. La figura de la serpiente como representación de Satanás es una interpretación ampliamente reconocida entre teólogos y estudiosos de la Biblia. Esta noción es crucial para comprender la posibilidad de que Caín no sea hijo de Adán. En el jardín del Edén, la serpiente no era meramente un animal listo, sino la personificación del mal, destinada a corromper la creación divina. El libro de Apocalipsis identifica explícitamente a la serpiente como Satanás. Apocalipsis 12:9 describe: «Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el engañador del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron expulsados con él». Este versículo vincula directamente a la serpiente del Edén con Satanás, subrayando su rol como el mal encarnado. La descripción de la serpiente en Génesis 3:1 como más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho, sugiere una inteligencia y malicia superiores, atributos típicamente asociados con Satanás. Al seducir a Eva, la serpiente no solo introdujo el pecado al mundo, sino que también desencadenó una cadena de eventos que culminaron en la caída de la humanidad. Este acto de engaño representa una subversión deliberada del orden establecido por Dios, un patrón que Satanás seguiría a lo largo de la historia bíblica. La seducción de Eva por parte de la serpiente se interpreta como el primer intento de Satanás por corromper la línea humana. Al considerar a la serpiente como una figura de Satanás, la teoría de que Caín es su descendiente adquiere mayor fundamento. Si Eva tuvo una interacción íntima con la serpiente, resultando en el nacimiento de Caín, esto podría justificar el carácter corrupto y violento de Caín. Esta perspectiva nos desafía a revisar la narrativa bíblica, enfocándonos en la continua lucha entre el bien y el mal. Mis disculpas por eso. Vamos a transformar completamente las palabras manteniendo el sentido original. Aquí tienes una nueva versión. La conversación en el jardín del Edén entre Eva y la serpiente es uno de los eventos más significativos y misteriosos descritos en la Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5, encontramos a la serpiente planteando dudas sobre las restricciones impuestas por Dios respecto al fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, lo que carga este episodio de un fuerte simbolismo y consecuencias profundas, sobre todo al contemplar la posibilidad de que Caín provenga de la serpiente. La serpiente aborda el tema incitando la curiosidad de Eva, preguntándole: ¿realmente Dios les ha prohibido comer de cualquier árbol del jardín?
Esta indagación es una estrategia para incrustar incertidumbre y desconfianza hacia las instrucciones divinas. Al sugerir que Dios está privando a Eva de algo beneficioso, la serpiente despierta en ella el deseo por el conocimiento y poder que el fruto promete entregar. Este engaño es característico del modus operandi de Satanás como el gran embaucador. Eva clarifica que el fruto del árbol del conocimiento es el único prohibido, pues tocarlo o comerlo resultaría en la muerte. No obstante, la serpiente contradice a Dios diciendo: «Ciertamente no morirán». Dios sabe que el día que lo coman, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta oferta de divinidad es la tentación definitiva que impulsa a Eva a la transgresión. El carácter persuasivo y seductor de la serpiente es esencial para considerar la teoría de que Caín podría ser su descendiente directo. Si la serpiente tuvo una interacción más íntima con Eva, más allá de simplemente engañarla, esto podría dar cuenta del nacimiento de Caín con una índole distinta a la de sus padres. La complejidad de este encuentro entre Eva y la serpiente tiene profundas implicaciones en la interpretación de la paternidad de Caín. El acto de seducción de Eva por parte de la serpiente puede interpretarse como una corrupción directa de la creación divina. Mediante el engaño y una posible seducción más profunda, la serpiente infiltra una descendencia corrupta en la humanidad. Esta interpretación no solo ofrece una explicación a la naturaleza violenta de Caín, sino que también sienta las bases para la constante lucha entre el bien y el mal en las Escrituras. La tentación y caída de Adán y Eva son eventos cruciales en la narrativa bíblica que marcan la introducción del pecado al mundo. La serpiente, en su papel de Satanás, juega un papel determinante al convencer a Eva de desobedecer la orden divina. Esta caída no solo repercute en la pareja original, sino que también implica profundas consecuencias para toda la humanidad. El encuentro entre Eva y la serpiente en el jardín del Edén es visto por muchos teólogos como el comienzo de la confrontación eterna entre el bien y el mal. Mediante la corrupción de Eva, la serpiente no solo causó la caída humana, sino que también sembró la semilla de una descendencia corrupta, representada en la figura de Caín. Esta perspectiva enfatiza que la caída no fue meramente un acto de desobediencia, sino una contaminación tanto física como espiritual con efectos prolongados. Al profundizar en la tentación y el fallo de Adán y Eva, ganamos claridad sobre la posibilidad de que Caín sea descendiente de la serpiente. La corrupción que la serpiente introdujo ha continuado permeando a la humanidad, manifestándose en la naturaleza violenta y desafiante de Caín. Este enfoque nos lleva a considerar las repercusiones permanentes del pecado y el conflicto continuo entre fuerzas opuestas a lo largo de la historia bíblica. El pecado original, surgido de la desobediencia de Adán y Eva al consumir el fruto prohibido, trajo consecuencias profundas y extensas. Este acto no solo introdujo el pecado en el mundo, sino que también cambió fundamentalmente la dinámica entre la humanidad y Dios. Las maldiciones dictadas por Dios tras la caída establecieron un nuevo paradigma para la existencia de Adán, Eva y sus descendientes. Para Eva, las repercusiones directas fueron un aumento en el dolor del parto y una relación de subordinación hacia su esposo. Estas maldiciones reflejan un quiebre en la armonía original de la creación e introducen el sufrimiento como un componente esencial de la experiencia humana. El dolor durante el parto se convierte en un recordatorio continuo de la desobediencia y el pecado, afectando directamente el papel de Eva como madre de la humanidad. Adán, en cambio, fue condenado a un trabajo exhaustivo para obtener su sustento de una tierra ahora maldita. Lo que antes era una fuente de abundancia y placer,
se transformó en un escenario de labor ardua y necesaria para la supervivencia. Este cambio ilustra la distorsión del orden creado originalmente y la incorporación de la lucha y el sufrimiento en la vida humana. La serpiente, identificada con Satanás, fue igualmente maldita, destinada a arrastrarse y comer polvo todos los días de su existencia. Además, se estableció una hostilidad perpetua entre la serpiente y la mujer y entre sus respectivos descendientes, simbolizando el perpetuo conflicto entre el bien y el mal, un tema recurrente en toda la Biblia y esencial para entender la historia de Caín y Abel. Las repercusiones del pecado original son significativas para la teoría de que Caín podría ser descendiente de la serpiente. Si Caín efectivamente proviene de la serpiente, su tendencia hacia la violencia y la rebeldía podría considerarse una manifestación directa de las maldiciones y la corrupción introducida al mundo por la desobediencia inicial. Esta interpretación aporta una dimensión adicional a la narrativa bíblica y nos incita a meditar sobre el impacto duradero del pecado original. La maldición impuesta a la serpiente tras la transgresión de Adán y Eva marca un punto crucial en la saga bíblica. Según el libro de Génesis 3, 14, 15, Dios reprende a la serpiente diciéndole: «Por tus acciones serás maldita entre todas las bestias y animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Estableceré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, y tú la morderás en el talón». Esta maldición es profundamente significativa por varias razones. Primero, el castigo de arrastrarse enfatiza la caída y humillación de la serpiente, que antes era considerada la más astuta de todas las criaturas. Ahora, reducida a un estado de sumisión y deshonor, la serpiente simboliza la derrota y la degradación de Satanás, presagiando su derrota final. La enemistad declarada entre la serpiente y la mujer y entre sus respectivas progenies resuena particularmente en la teoría que postula a Caín como descendiente de la serpiente. Este conflicto perpetuo entre las fuerzas del bien y del mal se refleja en esta maldición. Los descendientes de la mujer, culminando en la figura de Jesucristo, representan la redención y la salvación, mientras que los de la serpiente personifican la antagonización y corrupción. Si Caín es interpretado como parte de la descendencia de la serpiente, él personificaría la malevolencia y la insubordinación introducidas al mundo por la serpiente. La vida y acciones de Caín, marcadas por el rechazo divino y su conducta violenta y rebelde desde sus inicios, pueden ser entendidas como manifestaciones de esta enemistad ancestral. Además, la maldición encierra una promesa de redención. La profecía de que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente anticipa la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás. Este augurio de redención es un eje temático en la Biblia, ofreciendo esperanza de restauración y renuevo en medio del pecado y la corrupción que la serpiente ha diseminado. Así, la maldición de la serpiente no solo es fundamental para comprender la potencial paternidad de Caín, sino que también establece un marco teológico y simbólico esencial para la interpretación de la narrativa bíblica en su conjunto. El enfrentamiento entre las progenies de la serpiente y de la mujer, mencionado en Génesis 3:15, constituye un leitmotiv en la narrativa bíblica y es interpretado comúnmente como la primera profecía mesiánica, pronosticando un conflicto continuo entre el bien y el mal. Este antagonismo no es meramente simbólico, sino una representación de una lucha espiritual persistente a lo largo de la historia humana. Para comprender a fondo esta enemistad, resulta crucial analizar las implicaciones teológicas y simbólicas de la profecía.
mientras la descendencia de la mujer, que culmina en Jesucristo, simboliza la bondad y la redención destinadas a restaurar y salvar al mundo. La progenie de la serpiente representa las fuerzas malignas que aspiran a corromper y destruir la creación de Dios. Si Caín es considerado parte de la progenie de la serpiente, su vida y actos reflejan esa enemistad ancestral. Su agresión hacia Abel puede verse como un episodio más de la contienda entre ambas estirpes. Abel, virtuoso y favorecido por Dios, simboliza la descendencia noble y sumisa de Adán y Eva. Por su parte, Caín, marcado por su temperamento violento y subversivo, encarna la depravación y maldad que la serpiente sembró. La profecía de que la progenie de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente también trae consigo implicaciones significativas. Este versículo se interpreta como una promesa de que, a pesar de la corrupción sembrada por la serpiente, la línea descendiente de la mujer triunfará. La victoria definitiva de Cristo sobre Satanás materializa esta promesa, ofreciendo esperanza de redención y restauración para la humanidad. Además, la hostilidad entre ambas líneas subraya la importancia de las decisiones morales y espirituales en las Escrituras. La historia de Caín y Abel nos recuerda que, aun en presencia de corrupción y pecado, optar por vivir en obediencia a Dios es esencial. Esta elección define el alineamiento espiritual de cada persona, situándolos junto a las fuerzas del bien o del mal. Así, el antagonismo entre las descendencias de la serpiente y de la mujer es crucial para comprender la hipótesis de que Caín podría ser descendiente de la serpiente. Esta perspectiva nos permite ver la narrativa bíblica como un conflicto continuo entre el bien y el mal, con profundas implicaciones para la redención y salvación humanas. La posibilidad de que Caín no sea hijo biológico de Adán es una de las teorías más polémicas e interesantes en el estudio bíblico. Tradicionalmente se considera a Caín como el primogénito de Adán y Eva, pero la falta de mención directa de Adán como padre de Caín en Génesis 4:1 suscita dudas. Eva declara: «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor», sin mencionar explícitamente a Adán. Esta ambigüedad en el lenguaje es un pilar de la teoría de que Caín podría ser descendiente de la serpiente. Si suponemos que Eva tuvo una conexión más íntima con la serpiente, esto podría justificar el carácter distintivo de Caín. La Biblia a menudo emplea un lenguaje simbólico y metafórico, y la declaración de Eva podría interpretarse como una insinuación sobre la verdadera paternidad de Caín. Las diferencias en comportamiento y acciones entre Caín y sus hermanos Abel y Set, también hijos de Adán y Eva, son notables. Mientras que Abel es descrito como justo y su ofrenda es aceptada por Dios, Caín es rechazado y responde con violencia. Esta distinción podría reflejar sus diferentes orígenes. Si Caín proviene de la serpiente, su naturaleza agresiva y desafiante sería una manifestación de la maldad introducida en el mundo por el pecado original. Adicionalmente, en 1 Juan 3:12 se menciona que Caín era del maligno y asesinó a su hermano. Esta afirmación podría tomarse de forma literal, sugiriendo que Caín es descendiente del maligno, o sea, de la serpiente. Esta interpretación refuerza la noción de que la corrupción y maldad, implantadas por la serpiente, persistieron a través de Caín, contrastando con la línea pura y obediente de Adán y Eva. Investigar la posibilidad de que Caín no provenga biológicamente de Adán nos impulsa a reevaluar la historia bíblica con una visión más compleja. La hipótesis de que Caín podría ser descendiente de la serpiente añade profundidad a la narrativa de Caín y Abel, subrayando el eterno conflicto entre el bien y el mal. Si Caín realmente pertenece al linaje de la serpiente, su existencia y acciones reflejarían esta batalla espiritual,
ofreciendo nuevas interpretaciones sobre la esencia del pecado y la redención. Las Escrituras proporcionan varios indicios que respaldan la idea de que Caín podría no ser hijo biológico de Adán. Estos elementos, frecuentemente enraizados en simbolismos y metáforas, fundamentan el análisis de esta teoría y nos ayudan a desentrañar la complejidad del relato bíblico. Un indicio revelador es la mencionada ausencia de una declaración explícita sobre la paternidad de Caín por parte de Adán en Génesis 4:1. La frase de Eva, «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor», presenta una ambigüedad que podría sugerir una paternidad alternativa, indicando que los orígenes de Caín podrían ser más enigmáticos de lo que tradicionalmente se considera. La diferencia en la recepción divina de las ofrendas de Caín y Abel, como se detalla en Génesis 4:4-5, donde se acepta la de Abel, pero se rechaza la de Caín, también sugiere que Caín podría tener una esencia distinta.